Es eso. ¿Qué querés? ¿A qué viniste? Bueno, hoy trajimos la ley de presupuesto nacional para el 2023 que se estuvo tratando las últimas semanas. Se aprobó en diputados los últimos días de octubre y déjame ser optimista también. Creo que hay elementos interesantes que se vinculan con lo que incluye la ley y con el modo en que se discutió. Eso es algunas ponderaciones que voy a hacer y destacar la importancia. Muchas veces no se discute tanto en los medios la ley de presupuesto, más allá de que coyunturalmente, pero la ley de presupuesto es la herramienta económica más importante. Ahí en la ley de presupuesto ya se prevé la política fiscal que se va a desarrollar, porque se establece cuánto se va a recaudar y cómo, en qué se va a gastar y cómo. La política monetaria, porque se establece cómo se va a financiar eso. La política de endeudamiento y la cambiaria, o sea, todo sale de ahí. Entonces es muy importante el tema de la ley de presupuesto. Y quería destacar algunos elementos que tienen que ver con esta ley en particular. Después vamos a pasar a ver otras cuestiones, ¿no? Pero lo primero es que hay cierto realismo en los elementos que se incluyen o los supuestos que se incluyen en la ley de presupuesto. Por ejemplo, se prevé una inflación del 60% para el año que viene. Para muchos es poco, pero bueno, no ponen el 20 ni el 30. Guzmán el año pasado había puesto el 34, termina siendo el 100. La inflación promedio del año que viene se estima en 76, el promedio, pero se estima llegar a diciembre del año que viene con un 60. El crecimiento económico es el 2, es decir, moderado. No te ponen el 4, el 5, el 6, el 2. Y sí hay cierto irrealismo, pero que tiene que ver con no alentar expectativas respecto al tipo de cambio, que también se estima en un crecimiento en el 60%. Es decir, se va a mantener el atraso cambiario, porque el tipo de cambio crece lo mismo que la inflación prevista. Creo que eso es insostenible, pero bueno. Después, también hay cierta coherencia y consistencia en los números del presupuesto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es coherente lo que se aspira a recaudar, es coherente lo que se aspira a gastar, y es coherente también en la idea de no emitir para financiar el déficit que va a ser menor al de este año, ¿no? Es un presupuesto de ajuste, y ese es otro elemento a ponderar. Es un presupuesto de ajuste. Y todas las fuerzas políticas coincidieron en que había que hacer un ajuste. Es decir, acá no hubo una fuerza que dijo que no. Y es más, por primera vez en 20 años, el kirchnerismo presenta un presupuesto de ajuste. De ajuste. Y lo vota. Todas las fuerzas. Incluso si no hubiese sido por modificaciones que introdujo Cambiemos en comisión, sería todavía de mayor ajuste, sobre todo en educación. Después lo vamos a comentar, pero esto es importante, digamos, hay consenso, por primera vez en mucho tiempo, algo que siempre hemos planteado acá, hay consenso de que el déficit fiscal no se puede sostener. Después podemos discutir si hay que reducirlo más o menos, pero hay consenso de que no se puede sostener y de que no se puede seguir emitiendo para financiarlo. Todas las fuerzas coincidieron en eso, incluso hasta el FITU habló de que no es sostenible el déficit fiscal. Creo que eso es un gran avance, que haya consenso respecto a eso, porque hace unos meses la vicepresidenta ella lo sigue diciendo, Igual ella tiene otros problemas que ella no está evidentemente preocupada por todo esto, porque insiste con discusiones de otro tenor, pero bueno, que creo que le complican la vida a la Argentina, digamos, en términos de confianza y de procurar un territorio donde podamos avanzar en bajar los niveles de inflación. Sí, pero digo, entonces, de verdad creo que en ese sentido es coherente el presupuesto. Y destaco esto, el consenso que se dio respecto a determinadas cuestiones que son fundamentales en este país. Otro elemento es el proceso de discusión que se dio. Todo el procedimiento vinculado al tratamiento y la discusión de la ley del presupuesto fue una discusión democrática, fue una discusión madura. Estuvo 2 meses discutiéndose en comisión, pasaron todos los funcionarios a explicar, del presidente del Banco Central, el ministro de Economía, secretarios de diferentes áreas, a explicar, a discutir, dieron explicaciones. El presupuesto tuvo muchas modificaciones que se relacionaron con negociaciones y termina saliendo una ley que
expresa todo ese proceso de discusión. Eso es muy importante porque en la Argentina no se daba. Es la primera vez que se da un proceso de discusión maduro y en un presupuesto de ajuste. ¿Y por qué lo igual, vos decís, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Ahora vamos a ver. Dale. Yo creo que en principio, Connie, nosotros decimos el ajuste hay que hacerlo. Sí. Siempre lo venimos diciendo. No es sostenible. Razón. Hay que hacerlo. Es como que lo estamos pidiendo, pero después cuando hay que hacerlo... pero fíjate cómo terminó siendo la cuestión. O sea, Cambiemos está denunciando que es un presupuesto de ajuste. El kirchnerismo dice que no. Y Cambiemos introdujo modificaciones que redujeron el ajuste. Claro, es como se dio vuelta todo. Siempre desde la tribuna sos más generoso con la que no manejas vos. Claro. Pero bueno, en principio, después vamos a ver en qué se ajusta, que ahí sí lo podemos discutir. Pero hay consenso respecto a qué hay que ajustar. Y este proceso democrático de discusión me parece importante porque, a ver, el ajuste que se da hoy, después que se está dando en este presupuesto, es similar o mayor al último presupuesto de Macri, que se discutió en 2018 y se aprobó en 2019. Es más ajustado. Hay más ajuste del gasto en este presupuesto que en el de Macri. Y en el de Macri también estaba... O sea que ahí pero Macri... Claro, no va más eso. Pero además, en Macri también estaba el FMI, que había que cumplir con la meta como esta. Bueno, Massa ya lo dijo explícitamente. Entonces, pensemos, si querés, Martín, empezá a pasar las primeras slides. Esto es lo que pasaba cuando se discutía en diputados el presupuesto 2019 en el último año de Macri. Ahí tenemos, en la primera foto eran diputados, Rossi, Filmus, con cartelitos, Filmus, salvemos la cultura. Después va a ver que hoy el ajuste más importante del presupuesto es en educación y cultura. ¿Dónde está Filmus reclamando esto? Rossi y los demás no al presupuesto. El ajuste era por lo menos similar. Seguí sindicatos movilizándose, ATE, docentes, movilizándose contra... Qué melancolía, ¿no? Contra el presupuesto de ajuste, prebendario, etcétera. Cipayo, sigamos. Una marcha encabezada por el kirchnerismo, Larroque, Kirchner, Rossi, etcétera, contra el presupuesto de ajuste. ¿Dónde está esta gente hoy? Esto es lo que no puede pasar. Por eso destaco el modo en que se discutió este presupuesto. O sea, lo elogiás. Elogio que se haya discutido democráticamente y no en la calle y a los gritos. Sigamos, Martín, si querés. Ahí está Larroque siendo asistido después de la brutal represión en su movilización. Seguimos. Bueno, el colectivo llevando gente. Seguimos. Filmus que agarrándose a las trompadas para defender a la cultura. Hoy la cultura es el rubro más ajustado donde está Filmus. Y bueno, una performance con Lagarde, con banderas de Estados Unidos, de diputadas del Frente para la Victoria. Qué fuerte todo esto, ¿no? Qué fuerte, porque todo esto no pasó hace 20 años, pasó hace 3 años, 4 años. Hace 4 años y con un presupuesto que incluía un ajuste por lo menos similar a este. Entonces, esto es lo que no puede pasar. Las discusiones tienen que ser maduras, democráticas y medianamente técnicas. No puede haber gente tomando la cámara con banderas de Estados Unidos mientras se trata el presupuesto. Bueno, dicho esto, ponderando lo que pasó, si tenemos tiempo, algunos minutos más, vamos a ver qué pasa con el presupuesto de este año, del año que viene, digo. Se prevé, acá tenemos como un detalle a grosso modo de los números, una recaudación total de 22.5 billones de pesos, gastos totales por 28.9 billones y un déficit primario de 6.4 billones de pesos. Esto, digamos, es un problema, sigue habiendo déficit, pero hay una idea de reducirlo, del 2,5% del PBI que fue este año, que va a ser este año, al 1,9%, que es la meta del Fondo Monetario Internacional. Hay una reducción del gasto público real en todos los rubros del 1% del PBI. Y es importante porque, a ver, diría que la gran mayoría de los rubros del presupuesto sufren un ajuste, ahora lo vamos a ver. Para muchos esto es insuficiente,
Pues sigue habiendo un déficit que es significativo, para muchos tendría que haber sido más. Yo creo que va a terminar siendo más. ¿Por qué? Porque la inflación está subestimada, es decir, se subestima en un 60% anual, con lo cual los ingresos van a aumentar más que el 60% anual, porque en general aumentan con la inflación. Si el año que viene la inflación es el 80%, los ingresos van a aumentar el 80%. Pero los gastos muchas veces no se incrementan cuando la inflación se dispara. Después hay otro supuesto, que no hay ajuste salarial, y ajuste salarial va a haber. Entonces creo que va a haber más ingresos de los que se estiman, y los gastos van a ser menos en términos reales que lo que se estiman. Entonces es posible que sea mayor el ajuste todavía que el que está planteado en el presupuesto. Si querés seguimos, Martín, ahí vamos a ver cuáles son los principales ajustes que uno puede mirar en el presupuesto en términos porcentuales y en términos de volumen de ahorro. El principal ahorro tiene que ver con la reducción en los subsidios a la energía, que va a ser apenas el 16% del actual, es decir, nosotros el año pasado este año planteamos, no va a haber una reducción significativa, no es que quitan los subsidios, se ahorra apenas el 16% en términos reales, que es mucho, es $500 millones, pero es el 16%. Educación y cultura, 120.000 millones, esto es básicamente universidades, porque es la educación del sistema nacional, que es básicamente universidades. Es el 9% menos de presupuesto para las universidades. El original contenía el 15%. En comisión, valga la contradicción, Cambiemos logró que se reduzca al 9%, del 15% al 9%. Son 120.000 millones menos. Transferencias a municipios y comunas. Eso va a hacer ruido, ¿eh? Es el 14% menos que el año pasado, son 110.000 millones. Esto va a hacer ruido porque, a ver, ¿a qué provincias, a qué municipio no está estipulado? Niñez y adolescencia. Esto tiene igual que un 9% de educación y cultura es una brutalidad. No. Es una brutalidad. Yo no recuerdo un ajuste de ese tipo, ¿eh? No. Digo, estoy pensando, incluso en los tiempos de Menem, no recuerdo un 9% en educación y cultura como reducción. Yo sé que en el presupuesto de Macri, que estábamos viendo antes, fue un 6%. Sí, me acuerdo que fue un escándalo, decíamos. ¿Cómo va a bajar un 6% del presupuesto de cultura y educación? Nosotros en la universidad, yo lo paso por arriba, pero las universidades están destruidas. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. Se jode. ¿Y dónde ves un sindicato nacional universitario que esté en la calle como estaban con Macri? Bueno, no. Y el ajuste va a ser brutal. Niñez y adolescencia. Esto tiene que ver con todos programas vinculados a la protección de la niñez, a la protección infantil y adolescente. La AUH también está acá. Son 70.000 millones, 2,5% menos. Salud, Sistema de Salud Nacional. Es decir, vos recién estabas hablando de los problemas del PAMI. Esos son problemas que se van a replicar nacionalmente. Es 3,5% menos, 25.000 millones. Asistencia y promoción social. Acá entran todos los programas sociales. Entra también, está el potenciar trabajo, está que ese sí tiene un aumento, pero el resto de los programas tiene una reducción. Termina siendo una reducción, ahora lo vamos a ver desagregado, del 2%, 30.000 millones de ahorro ahí. Y se congela el ingreso a planta. Eso está en el presupuesto. No hay más ingreso a planta de empleados nacionales. Y a su vez, se supone que no va a haber ajuste salarial, lo que decíamos antes. Ajuste salarial va a haber, con lo cual en salarios va a haber un ahorro también de gastos. Si querés seguir, Martín, ahí tenemos cómo se desagrega el ajuste en las prestaciones sociales. El potenciar trabajo aumenta y todo lo otro, AUH, becas Progresar, políticas alimentarias, todos los programas alimentarios se reduce un 25% el presupuesto en términos reales. Esto no sé si se va a poder sostener realmente. Las becas Progresar son las de los chicos para la escuela. No, sí, además el programa alimentario, hoy escuchaba a dirigentes de Libres del Sur en la calle diciendo, parece que se acabó el problema alimentario en Argentina. Hacía mención al proyecto de presupuesto y nada, cuando ves que van a sacar uno de cada 4 pesos... Sí. Fíjate qué te está diciendo esto, Connie, además. A las organizaciones sociales, que son las que gestionan el potenciar trabajo, no le ajustamos. A todo lo que está por fuera de eso,
estudiantes que no tienen ingreso suficiente, personas que tienen insuficiencia para conseguir los alimentos, se le ajusta brutal para darle a los otros. Increíble. Esto es muy grave. Viste que enojabas de la mañana. Dale, seguí. Bueno, tampoco todo siempre color de rosa. Me da angustia. Bueno, y bueno, vamos redondeando. Lo último que quiero plantear es la siguiente, Martínez. A ver, prioridades. Había que ajustar, lo dijimos, había que reducir el gasto, se redujo. Recién vimos en qué sectores se redujo. ¿Y en qué no se redujo? ¿En qué no se redujo? ¿En qué el Estado sigue gastando cantidades monumentales de recursos? Lo que yo siempre destaco acá, régimen de promoción de Tierra del Fuego. Es una ley que se sancionó en el año 1972 que exime de impuestos a las ganancias, de impuestos internos, de aranceles a la importación a todas las industrias que se localizan en Tierra del Fuego. Que es una farsa, son galpones. Son, sí, armaduría. Ahí el Estado se pierde de recaudar 800.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, que es más o menos el presupuesto en la educación. El presupuesto en la educación es 1 billón de pesos, por solamente ese régimen. La exención en ganancia a entidades financieras que tienen la forma de cooperativas y mutuales. Lo sabés bien, Conia, eso acá en Santa Fe lo conocemos. Sí. Por ejemplo, ATE Mutual no paga. Bueno, nos perdemos de recaudar. Saca intereses, hace bicicleta financiera, pero no paga. Tienen sueldos que andás a saber qué, viático de andás a saber qué. El Estado pierde de recaudar 300.000 millones de pesos. El previaje es poco, pero a ver, ¿hace falta financiar los viajes de la clase media? Ahí es una discusión. ¿Hace falta pagarle los viajes a la clase media? O sea, ajustamos niñez y adolescencia. No deja de ser sí, en ese contexto, claro, pero de todas maneras, digo, no deja de ser una política de estímulo de actividad económica. Pero bueno, lo dudo. Un día lo discutimos. Y esto es increíble. La exención de ganancia del Poder Judicial, que, a ver, ahí se armó todo un circo, El kirchnerismo no quería que se apruebe. Porque no es que planteó la eliminación de la exención para los jueces y funcionarios. Planteó la derogación de la exención para todos los que trabajan en el Poder Judicial. Que está bien, ganan bien, pero evidentemente muchos no iban a acompañar. Ahora, si vos lo que planteabas era la eliminación para juez y funcionario, probablemente sí se aprobara. Pero así, y sí, muchos diputados que, digamos, expresan intereses de trabajadores y no lo van a votar. Creo que se planteó para que no se apruebe eso. Pero está, digamos, son 200.000 millones que el Estado deja de recaudar por eso. Si uno compara con lo anterior, nos vamos a dar cuenta que esto supera estas 3 cositas, sacando el previaje, estas 3 cositas, supera el ajuste de todas las áreas anteriores. Y esto creo que, bueno, tiene que ver con las prioridades. Hay cosas que no se están tocando. Creo que el régimen de Tierra del Fuego ya no da para más. Eso se aprobó en la ley de aprobación, dice que era temporal hasta que la industria pueda funcionar sola, y pasaron 50 años y el año pasado se extendió por 18 más. Así que bueno, resumiendo, Connie, es un presupuesto realista, es un presupuesto que tiene elementos positivos, hay consenso respecto al ajuste. Yo creo que hay un problema con el tema de las prioridades, es decir, en dónde se ajusta y en dónde no. Es algo que siempre lo estamos planteando aquí, el tema de, bueno, muchas exenciones que hay, que son carísimas para el Estado. Y un tema que lo cierro y lo planteamos en la semana que viene, es cómo se va a financiar ese déficit de más de 6 billones de pesos. Ahí el presupuesto explícitamente prohíbe la emisión, con lo cual va a haber que emitir deuda. Y nosotros ya hemos planteado acá que la deuda es insostenible y el Estado no va a poder tomar la cantidad de deuda necesaria para financiar ese déficit, con lo cual va a terminar emitiendo. Entonces, eso es un problema, lo dejamos para la semana que viene.